Hola a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje que a mí lo he descubierto hace poco. A mí me gusta mucho, que se llama, habréis oído hablar de él seguramente, aunque en España yo creo que no es muy conocido. Se llama Krishnamurti. Ese es su apellido, su nombre es Jiddu, Jiddu, Jiddu Krishnamurti, natural de la India, como ya podéis imaginar por el nombre, ¿verdad? Es un pensador, un filósofo, un gurú espiritualista, como queráis llamarlo. Es todas esas cosas realmente. Es una persona... la descubrí a través de un libro, porque él ha publicado muchos libros que son como diálogos con otros pensadores, sobre todo físicos, psiquiatras, psicólogos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veréis cómo tiene una biografía muy interesante, muy atractiva. Pensaréis que es el típico gurú hindú, ahí, o el típico santón que está sentado en el suelo tocando la flauta o haciendo cosas de esas. Es que lo que a todos se nos viene, ¿no? Cuando oímos estos nombres de santones de la India. Y realmente no es así, ¿eh? Yo no es todo lo contrario, pero casi. Es decir, veréis que es una persona que ha ido absolutamente por libre, que tiene un pensamiento súper original. Lo vamos a desmenuzar un poco por aquí. Ya os aviso que es un post para oír tranquilamente, ¿eh? Esto no se puede escuchar mientras que uno está friendo pescado. Hay que, ya os he dicho en muchas otras ocasiones, pero bueno, lo repito ahora. Tampoco yo soy de repetirme, pero mis posts como mejor se escuchan es por la noche, tranquilamente, sentados o tumbados, con cascos, ¿vale? Esa es la manera. Y yo creo que casi cualquier post de misterio, ¿verdad? Y prestando atención a lo que se dice, ¿no? Huyamos de esta escalada nerviosa que hay en los tiempos actuales de querer estar sincrónicamente con el tiempo, haciendo muchas cosas a la vez. Pues a la misma vez que oigo el podcast, cocino y estoy pendiente del teléfono, y también me voy de vez en cuando a ver cómo hago no sé qué otra cosa en otro sitio. Cada cosa tiene su tiempo y algo, pues donde en teoría vas a aprender alguna cosa, pues hay que darle esa atención, ¿no? Que precisa para poder asimilar las cosas. Jiddu Krishnamurti es un personaje fascinante, tanto por su pensamiento como por su biografía. Vamos a ver en primer lugar un poco su biografía, que es muy interesante y te hace pensar de verdad que nuestro destino está escrito o determinado de alguna manera. Seguidamente veremos pues una parte central de su pensamiento, lo que es el núcleo de su pensamiento, que yo lo llamo la teoría de la fragmentación, ¿no? Él lo llama así o de una forma muy parecida. Veréis que en el fondo se parece al budismo, pero no tanto como pudiera parecer. O sea, se parece al budismo, pero no es budismo, ¿vale? En absoluto. Entonces ya veréis, a mí esto de la teoría de la fragmentación me ha recordado bastante siempre, por de formación profesional, a la fragmentación de un disco duro, ¿no? Sabéis que cuando un disco duro de un PC se fragmenta, pues el PC va más lento, funciona peor. Esto ya no ocurre con los PC modernos de ahora, ya no hay, con los discos SSD no es así tanto, pero bueno, todavía hay utilidades para desfragmentar discos duros, ¿no? Pues en nuestra mente ocurre algo muy parecido, ¿eh? Ya lo veremos, y veremos que esa es, digamos, la parte central del pensamiento de Krishnamurti, que no es que sea tampoco una cosa muy compleja, pero es, a ver, no es difícil. Yo creo que no es difícil, pero es difícil de pillarlo. Es decir, una vez que lo pillas lo ves claro. O sea, no es complicado. Pero tienes que pillarlo, ¿vale? Yo es la dificultad que le veo.
A ver, Krishnamurti nació en la India, es hindú y por lo tanto de una tradición budista e hinduista que hunde sus raíces en la reencarnación. Tema que últimamente me interesa bastante. ¿Vale? Yo creo que lo he comentado en algún post. Porque no está todo dicho sobre ese asunto, me temo. Y aunque sin embargo Krishnamurti parece ser que no era reencarnacionista, ¿vale? O sea, yo siempre he adoptado un pensamiento y un punto de vista cristiano, ¿no? Basado en la Biblia y todo esto, que forma parte de mi espiritualidad, y por lo tanto no puedo, no debo creer en la reencarnación. Sin embargo, no sé por qué últimamente me da por pensar, no lo tengo claro, igual son tentaciones que vienen de otro sitio, no lo sé, pero me da por pensar que la reencarnación, que parece ser una idea compleja, ¿no? Que es como artificial, ¿no? Me da por pensar que es verdadera, ¿vale? Tendré que volver a ver las pelis estas de niños reencarnados y cosas por el estilo, que las hay muy buenas. Es un misterio realmente, ¿no? Es decir, los espiritistas, la religión espírita, creen en la reencarnación. Es uno de los pilares del espiritismo, que no deja de ser pues esoterismo occidental, ¿no? Una especie de cristianismo 2.0 basado como he comentado muchas veces, en la Ouija y en la reencarnación. Esos son los dos pilares en los que se apoya el espiritismo: el contacto con los muertos vía mediums y la reencarnación. Bueno, hemos dicho que Krishnamurti no era reencarnacionista. Krishnamurti fue educado en la tradición ocultista occidental de la sociedad teosófica, al menos hasta un determinado punto, como veremos. Tanto que pues creían estos miembros de la sociedad teosófica, como veremos más adelante, que era una especie de mesías. Sin embargo, Krishnamurti no fue teósofo ni ocultista. Hoy vamos a recorrer en primer lugar la vida de Krishnamurti, que fue uno de los pensadores, desde mi punto de vista, más importantes del siglo XX. Jiddu Krishnamurti nació en 1895 en el estado de Madrás, durante la dominación británica de la India. Era un niño de salud delicada. Contrajo la malaria. Bueno, ya sabes que en la India contraer estas enfermedades pues es relativamente fácil. Con frecuentes recaídas en la adolescencia, pues bueno, fue un joven soñador, sensible. Según palabras del mismo, sus profesores y su padre le pegaban frecuentemente. Bueno, yo creo que eso está mal, pero bueno, chico, a principios del siglo XX en la India, el que no te pegaran sería la noticia, ¿no? El padre de Krishnamurti estaba interesado en la teosofía, ¿vale? Y cuando se jubiló, pues el pobre hombre no tenía dinero para mantener a toda la familia. O sea, fijaros lo triste que es eso, después de estar toda una vida trabajando, tienes que seguir manteniendo a tu familia y encima con la pensión o lo que tuviera, pues no tenían para comer, vamos. Así que pues tuvo que buscarse un trabajo. Comenzó a trabajar precisamente en la sociedad teosófica que estaban en una ciudad, tienen ahí una delegación en una ciudad que se llama Adyar, en la India, ¿vale? Así que pues toda la familia se trasladó allí y vivieron pues cerca de las instalaciones de la sociedad teosófica en esa ciudad, que era a la sazón donde trabajaba el padre de Krishnamurti. Y aquí aparece el primer personaje importante en la vida del joven Krishnamurti, que se llamaba Charles Webster Leadbeater, un destacado miembro de la sociedad teosófica muy interesado en lo oculto y de quien se decía que era clarividente. Leadbeater estaba muy asombrado con Krishnamurti. Este hombre, en un momento dado, el día que lo conoció en una playa cerca de las instalaciones de la sociedad teosófica, y decía que vio en Krishnamurti una aura asombrosa como nunca la había visto antes. Un ser que estaba libre de todo egoísmo. Bueno, esto de alguna manera perturbó la mente de Leadbeater, que se convenció, llegó a convencerse de que Krishnamurti iba a ser un gran maestro espiritual. No se equivocó, ¿eh?
Es más, llegó a afirmar que Krishnamurti sería un instructor del mundo. Un instructor del mundo es un avatar o un líder espiritual, pues de estos que llegan a la Tierra cada cierto tiempo para guiar la evolución de la humanidad. También se les conoce como Maitreya, ¿vale? En un momento dado, en algunos sectores de aquí en Occidente se llegó a confundir a Maitreya con el anticristo, ¿vale? Pero bueno, eso es por ignorancia. Bueno, pues estos instructores, estos guías de la evolución de la humanidad, vienen para rectificar el mal camino que pudiera llevar este planeta a purgatorio. No es ninguna tontería esto del instructor del mundo, o sea, hasta los años 70 y 80 se estuvo anunciando su aparición, además por un español. Incluso en medios católicos muy conservadores y tradicionalistas, como dije antes, se estuvo confundiendo la figura del instructor de Maitreya, sobre todo de Maitreya. Ellos hablan siempre de Maitreya, ¿vale? Con la del anticristo o que fuera un precursor del anticristo. Bueno, el caso es que a raíz de esta fijación de Leadbeater fue como Krishnamurti empezó a ser instruido junto con su hermano pequeño por la Sociedad Teosófica y fue educado e instruido, insisto, para ser, valga la tercera redundancia, el instructor del mundo, ni más ni menos. Krishnamurti fue trasladado para continuar sus estudios a Europa. En 6 meses ya estaba hablando inglés perfectamente y pudo imbuirse de todas las ideas aportadas por la teosofía, ¿vale? En el año 1911 la Sociedad Teosófica creó la Orden de la Estrella con la intención de preparar al mundo para la llegada del nuevo maestro, es decir, lo trasladaron, se ocuparon de su educación y le crearon hasta una orden especial para dotarlo de un aura de poder y de todo esto, y de anunciarlo como Maitreya, ¿no? Y ese nuevo maestro sería Krishnamurti, claro. A Krishnamurti se le instruyó en numerosas materias. Y en materias que estaban solo destinadas a muy pocos. Pero lo cierto es que a Krishnamurti pues no le terminaba de interesar del todo esta educación. Era una educación formal, era la universidad, de hecho, ¿no? Y bueno, parece ser que dejó la universidad después de varios intentos. No obstante, se siguió por parte de la Sociedad Teosófica haciendo mucho hincapié en su imagen pública. Y la verdad es que en este tema se defendía bastante bien Krishnamurti y se defendía muy bien con los idiomas. Todo esto hizo que Krishnamurti, bueno, pues era un hombre que no le gustaba toda esta publicidad, no le gustaba estar en boca de todo el mundo, no le gustaba la imposición en los estudios y comenzó a tener dudas sobre su papel como nuevo maestro, como avatar de la humanidad, como instructor del mundo, ¿vale? En ese mismo año, en 1911, él y su hermano Nitya fueron por primera vez a Inglaterra. Y fue allí cuando dio su primer discurso ante la Orden de la Estrella de Londres. Krishnamurti tenía entonces 16 años, ¿eh? Y fue cuando empezaron a aparecer escritos suyos en ciertos folletos de la Sociedad Teosófica y en varias revistas de espiritualidad. Desde entonces y hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, él y su hermano viajaron por varios países, ¿vale? Fijaros que simplemente por la corazonada del teósofo Leadbeater, por haberse quedado nubilado con la imagen de Krishnamurti, la Sociedad Teosófica, que ya tenía muchos años y un prestigio, estaba echando el resto y apostándolo todo a la figura enigmática y problemática de este joven hindú que solo tenía 16 años, ¿vale? Esto es le habían dado un cheque en blanco, es una apuesta. Estaban jugándoselo todo, poniendo toda la carne en el asador. Lo lógico sería pensar que para que esta apuesta saliera bien, Krishnamurti y su familia, bueno, pues serían manipulados de alguna manera y forzados a servir a los fines de la Sociedad Teosófica, que era la que estaba poniendo el dinero. Bueno, pues a cambio de ¿qué? De una vida cómoda y para el joven hindú, pues gloria, honores y mucho dinero, ¿vale? Pero lo que son las cosas, Krishnamurti, un hombre contra el destino, una figura
que no tenía nada que perder, que nada podía oponer a la todopoderosa sociedad teosófica. Bueno, pues resulta que les saldría rana, como vamos a ver más adelante. Y fue en esos años cuando Krishnamurti recibió pues una cantidad de dinero de una benefactora, una mujer, que le hizo por primera vez que tuviera independencia económica. Cuando terminó la guerra, la Primera Guerra Mundial, Krishnamurti dio muchas conferencias y tuvo muchos encuentros en muchos países del mundo. Esto sería una constante a lo largo de su vida. Escribía mucho y el contenido de sus conferencias estaban muy relacionadas con trabajos en la Orden de la Estrella. Y la intención de revelar al mundo la llegada del nuevo maestro, del instructor del mundo, de Maitreya. A los 26 años llegó el amor en la vida de Krishnamurti. Se enamoró de una joven de 17 años, estadounidense, pero Krishnamurti se dio cuenta de que su vida, la misión que tenía en la vida, no era compatible con mantener una relación de pareja normal. O sea, él al final sería independiente de toda escuela de pensamiento, pero él sabía que sería de alguna manera un maestro espiritual, y eso no se compadece mucho pues con todas las cosas que tiene un matrimonio, ¿no? Los niños, etcétera. Así que poco a poco esa relación pues se fue enfriando, y en esos años Krishnamurti se trasladó a un pueblo de California que se llamaba Ojai, en Estados Unidos, pues ya que esto lo hizo porque su hermano no estaba muy bien de salud, tenía tuberculosis y creían que ese clima seco y soleado pues le vendría muy bien. Allí conoce a Rosalind Williams, cuya familia estaba muy involucrada dentro de la sociedad teosófica y quien tendría un papel muy importante en la vida de Krishnamurti. Incluso con ella tuvo una relación romántica durante años, algo que se supo posteriormente. Así que Krishnamurti, pues nada, se compró allí una casa y allí estableció su residencia oficial. Ahí, en Ojai, el verano del año siguiente, cuando Krishnamurti tenía 27 años, fue cuando tuvo lugar un cambio muy importante en su vida. Tuvo ciertas experiencias de despertar espiritual y de transformación psicológica. O sea, este tío al final estaba destinado a ser alguien importante en este asunto. Y esto llegó a ser una constante, algo que se repetiría en él a lo largo de toda su vida. Cuenta que sentía algo como un dolor en la nuca, solía perder el apetito, incluso podía perder el conocimiento. Aunque según sus propias palabras, siempre era consciente de todo lo que pasaba a su alrededor. En este estado tuvo una experiencia de unión mística, la experiencia de sentirse él dentro del todo, y cuando esto le pasaba, al día siguiente sentía una inmensa paz. Bueno, esto es algo que se repite en muchos iniciados espirituales, ¿no? Suelen manifestar malestares, dolores, etcétera, siempre previos pues a la entrada en un estado alterado de conciencia que les hace tener esas experiencias místicas, ¿no? Yo creo que para eso hay que nacer. No es algo que pueda entrenarse, yo creo, o no es tan fácil, ¿no? Según lo que decía, él sentía como que estaba en otro mundo, ¿vale? Y más allá de todo pensamiento. Ya veremos que esto es importante luego. Su sensibilidad aumentaba considerablemente. Decía que la hierba era asombrosamente verde, los colores eran intensos, y decía que esto a veces le pasaba inesperadamente, aunque estuviera tranquilo. Y ocurría de una manera muy serena, según sus palabras. Decía que esto es algo que está ahí, lo quiera uno entender o no. Lo cierto es que está. Bueno, pues hasta ese momento toda su preparación había estado planeada por los grandes personajes, como hemos visto antes, del mundo de la sociedad teosófica de aquella época. Es decir, lo estaban guiando, preparando, entrenándolo desde fuera para llegar a esa posición que él debía ostentar en el futuro, ¿no? Pero tuvo lugar algo nuevo, algo le llegó a él mismo que no estaba planeado. Estas vivencias de Krishnamurti fueron utilizadas por la sociedad teosófica para manipular y seducir aún más a sus seguidores. Es decir, estaban sacándole partido a su inversión.
sobre la idea, nuevamente, como hemos visto, de la venida del Avatar, del Maitreya, etc. Intentaron imponer el estatus de Mesías a Krishnamurti, pero Krishnamurti se rebelaba contra estos intentos. Posteriormente ocurrió un hecho trágico, y es que su hermano Nitya murió. Estaba enfermo y el hombre pues murió. No obstante, fue una muerte que no se esperaban, y para Krishnamurti fue un auténtico mazazo. Y bueno, pues tuvo una consecuencia importante. Y es que dejó de creer en la teosofía de repente. Dejó de creer en los líderes de la sociedad teosófica. Estos le habían estado garantizando, o le habían garantizado de alguna manera, bueno, pues que a sus cuidados y con los recursos que ellos tenían, pues que no tuviera cuidado, que su hermano pues iba a curarse, etcétera, y que su hermano no solo no se curó, sino que murió. Esto le sentó muy mal a Krishnamurti. Perdón. Guardó una especie de luto de 12 días, y luego de repente, a los 12 días, desapareció todo el dolor y se mostró extrañamente tranquilo y libre de toda emoción por la muerte de su hermano. Krishnamurti siguió trabajando poco a poco, cada vez se iba alejando más de la teosofía. Y en el año 1929, con solo 34 añitos, abandonó la Orden de la Estrella, que acordaros que era la que había creado la Sociedad Teosófica para encumbrarlo, ¿no? Así que la Orden de la Estrella se disolvió. Según sus propias palabras, la verdad es una tierra sin caminos. Al loro con esta frase. No puedes acercarte a ella por ningún camino, religión o secta. Nuevo aldabonazo. No quiero seguidores, porque en el momento que sigues a alguien, dejas de seguir a la verdad, decía Krishnamurti. Algunos miembros cercanos a él de la Sociedad Teosófica le dieron la espalda y se desvinculó completamente de ella, de la Sociedad Teosófica. Renunció a todo el dinero vinculado con la Orden de la Estrella. Es más, devolvió todo el dinero que se le dio, tanto lo que es el efectivo como las propiedades que habían sido recaudadas en ese tiempo. Así que sus enseñanzas tomaron otro rumbo. Cuidado, que le habían dado hasta un castillo en Holanda, ¿vale? Entre otras muchas propiedades y dinero. A todo ello renunció y lo devolvió absolutamente todo. Krishnamurti empezó a participar en numerosas giras, ese era su trabajo al fin y al cabo, ¿no? Donde daba conferencias, a publicar libros, artículos. Montó su nueva base de operaciones en Ojai, en ese pueblecito donde se había trasladado a intentar curar a su hermano, y donde allí se construyó una casa. Lo podéis ver en internet, si lo buscáis, tiene una página web, su escuela, digamos, de pensamiento está todavía activa, se pueden comprar cosas, se ve la casa, está muy bien. Y bueno, pues en esta década de los años 30, Krishnamurti pues da conferencias en Europa, en América Latina, en la India, en Australia y en Estados Unidos. Mostró su preocupación por el inminente conflicto en Europa, que estallaría en 1939, la Segunda Guerra Mundial. Su postura se interpretó como pacifista y subversiva, y estuvo un tiempo bajo la vigilancia del FBI. Fue un tiempo pues en el que no dio conferencias y permaneció en Ojai escribiendo. Cuando todo pasó, reanudó sus charlas. Hizo una gira de conferencias en la India, algo que atrajo numerosos intelectuales jóvenes. Allí conoció a Iyengar, uno de los mejores profesores de yoga del mundo. Iyengar enseñó esta práctica a Krishnamurti. También conoció al primer ministro Nehru, y con las reuniones que hizo con él, elaboró la enseñanza que dice que la comprensión del yo solo surge al observarse a sí mismo en relación con las personas, las ideas, las cosas, la naturaleza y todo el mundo que te rodea, ¿vale? Ojo, parece una frase de Paulo Coelho, como digo yo, pero no es una frase de Paulo Coelho, tiene profundidad. En la difusión de sus enseñanzas cabe destacar a David Bohm, un importante físico con el que hizo muchas exposiciones,
hizo discusiones grupales durante casi 20 años. Yo tengo una de esas recogida en un libro donde hay una discusión grupal entre Krishnamurti, David Bohm y un tal Singer que era un psiquiatra de Estados Unidos. Es buenísimo, o sea, de verdad que merece la pena el libro. Creo que se ha publicado en Alianza Editorial. Eran discusiones públicas, además, donde en formato de diálogo y de discusión entre los participantes, entre estos tres en concreto, pues se abordaban cuestiones profundísimas, ¿no? Yo os animo a haceros con algún libro donde están estas discusiones grupales, porque merece mucho la pena. Fueron trabajos que fueron grabados, y muchos de ellos plasmados en libros, ¿no? Aparte de los libros, también en YouTube también podéis encontrarlo, ¿eh? Fue un tiempo en que Krishnamurti mantuvo relaciones intelectuales con muchos académicos, muchos físicos y muchos psicólogos. En octubre de 1985, Krishnamurti visitó la India por última vez. Allí dio unas charlas que fueron como unas charlas de despedida, ¿vale? Mostró su preocupación por los avances de la ciencia, los avances de la tecnología y los efectos que ellos tendrían en la humanidad. Y no se equivocaba. También quiso que sus enseñanzas no se transmitieran solo a académicos, sino que fueran para todo el mundo en general. Dijo que nadie había entendido lo que le había sucedido a él, pero podrían acercarse si vivieran sus enseñanzas. Bueno, ya os digo que sus enseñanzas, a pesar de lo que él las divulga, las explica, pues se pasó toda su vida haciendo eso, ¿no? Explicando sus enseñanzas. Ya digo que tiene cierta dificultad el pillar la esencia, ¿no? Una vez que se pilla, ya es más fácil entenderlo, ya lo ves, ¿no? Pero tienes que verlo. Murió finalmente en 1986 con 90 años. Bueno, Krishnamurti invitaba a todos a hacer una revolución psicológica, a hacer un cambio en las relaciones humanas y así un cambio radical en la sociedad. Es necesaria una revolución en la psique de cada ser humano y esta no puede ser provocada por ninguna religión, institución, política o social, decía él. Hagamos cada uno esa revolución en nosotros mismos y así podrá verse reflejado en el mundo. Uno nunca teme a lo desconocido. Lo que realmente uno teme es que lo conocido llegue a su fin. Bueno, pues esto que os acabo de contar es más o menos un resumen de su vida, bueno, pues lo más resumido que he podido, ¿no? Fijaros que siendo bastante joven, como hemos visto, rompe con la gente de la Sociedad Teosófica, que son los que, viniendo de Europa con dinero y con la propuesta de ser presentado como Maitreya, lo sacan del arroyo, ¿eh? Cubren todas las necesidades materiales de él y de su familia, lo trasladan a Occidente a empezar un nuevo despertar espiritual. Krishnamurti está agradecido y colabora con ellos bastantes años, ¿no? Intentando corresponder y agradecer pues tanta generosidad para él y tanto como para él como para su familia. Pero cuando hay un cambio, salta un resorte que pudo desencadenarlo perfectamente, parece ser que fue así, la muerte de su hermano. Krishnamurti rompe la baraja y renuncia a Satanás, sus pompas y vanidades. Esto suponía, claro está, un riesgo relativo a volver a esa pobreza solemne que tenía toda la familia. Pero fijaros, al final fue lo mejor que pudo hacer y lo mejor que podía ocurrir, y toda la humanidad nos hemos beneficiado de eso. En este corto viaje del héroe, que también se superpuso con la muerte del padre, Krishnamurti se convirtió en un hombre. No me cansaré de repetir la importancia para un hombre, ojo, para un hombre, repito, para un hombre, no para una mujer. No me cansaré de repetir la importancia de completar estos dos hitos de iniciación: matar al padre y emprender el camino del héroe. En el caso de las mujeres son otras cosas, pero también tienen sus ritos de iniciación. Un hombre tiene que matar a su padre y tiene que emprender el camino del héroe. Y cuidado que no son cosas fáciles, ¿eh? En mi caso logré matar al padre antes de que se muriera de verdad, ¿eh? Lo ideal es matar al padre cuando tienes 20 años.
pero aún no he conseguido emprender el camino del héroe. Entre otras cosas porque ni creo que sea para mí, ni estoy seguro de qué sacaría yo con el emprendimiento de ese camino, ¿vale? Y además estoy convencido de que el camino que llevo ahora pues, creo que va a ser mejor que el del héroe, pero bueno, son cosas mías. Pero a veces la solución a muchos problemas y el crecimiento personal, indudablemente, pues pasa por emprender ese camino del héroe. Krishnamurti sin duda lo emprendió. Con 34 años rompió con todo y con todos, quemó sus naves y su vida comenzó desde cero, excepto por una cosa: todo para lo que se había preparado y todos los conocimientos que adquirió, ¿vale? Lo he dicho muchas veces en esta oscura y húmeda cripta: solo somos lo que hemos aprendido. Solo somos los conocimientos y el crecimiento espiritual que hemos conseguido. El resto es contingente, prescindible, fungible, vano, engañoso y terriblemente decepcionante. Bienes materiales, influencia o poder sobre otras personas, por ejemplo, el propio cuerpo y las posesiones, todo eso se desvanece con la ancianidad, si tenemos la suerte de llegar a ella. Y con la muerte, claro. Pero bueno, veamos, ya que hemos visto el devenir biográfico histórico de Krishnamurti, veamos cuál es el núcleo de su pensamiento. Fijaros que es una filosofía fresca y nueva, basada sin duda en los conocimientos que él ha adquirido y todas las escuelas de pensamiento que lo han influido. Es decir, aquí nadie nacemos enseñado ni nos inventamos nada, es decir, nos influyen cosas, sin duda, a él le influyeron durante 34 años y luego empezó ya a destilar todo aquello que había bebido a lo largo de su vida, ¿no? De la primera parte de su vida. Básicamente, lo que Krishnamurti dice muchas cosas, pero esto, digamos, es el núcleo de su pensamiento. Él dice dos cosas: el pensamiento o proceso de pensar y la forma en la que se adquieren los conocimientos. Esas dos cosas crean separaciones, divisiones y fragmentaciones, y eso produce contradicciones, problemas psicológicos, conflicto, violencia y, en definitiva, sufrimiento. O sea, es algo malo, evidentemente, y por lo tanto debemos evitarlo con una cierta metodología, ¿no?, que él nos explica. Y aquí hago un inciso: Krishnamurti no es un gurú al uso, no es de grandes e intrincadas metodologías ni de hacer escuelas de pensamiento cerrado, ¿vale? Es más bien flexible y liberal en ello, precisamente porque no se adhiere a ninguna escuela de pensamiento, espiritualidad o religión alguna. Entonces, ¿cómo conseguimos evitar esa división o fragmentación en el proceso de pensar y adquirir conocimiento que tan nefastas consecuencias puede traer? Bueno, pues la clave está en lo holístico, ¿no? Parece lógico, un concepto bastante manoseado por la New Age. Lo holístico, para el que no lo sepa, quiere decir, pues para que nos entendamos, ver las cosas como un todo unificado. Pues aquello tan manido, aquellas frases tan manidas de que todos somos uno y todo está relacionado, en fin. Lo holístico es eso, pues considerarlo la realidad en su totalidad, ¿no?, sin dividirla. Es decir, lo que Krishnamurti propone para la humanidad, para los humanos, para todos nosotros, es adquirir una conciencia holística, ¿vale? Eso, los que os gusta la espiritualidad, estaréis harto de oírlo. Ver la realidad como un todo integrado sería, desde mi punto de vista, lo contrario de la filosofía hegeliana, ¿vale?, del proceso dialéctico del pensamiento. Ya sabéis cómo funciona el proceso dialéctico de pensar. Yo pienso algo, ese algo sería la tesis, lo que estoy pensando, ¿no? En el mismo momento en que he aprehendido la tesis, surgiría la antítesis, y de la confrontación de ambas surgiría un resumen o destilado, o mínimo común múltiplo de todas esas ideas, que sería la síntesis. Dicha síntesis pasaría a ser la nueva tesis y el proceso volvería a comenzar y no tendría fin, ¿vale? El corpus de conocimiento humano sería la suma de todos esos destilados, tesis-antítesis, de todas esas parejas tesis-antítesis.
Un ejemplo en la historia de la filosofía moderna sería el racionalismo de Descartes haciendo de tesis, que tendría su antítesis en el empirismo de Hume, y la síntesis de los dos sería la filosofía kantiana. Bueno, un ejemplo que siempre se pone. Según Krishnamurti, este proceso de adquirir conocimiento y de pensar, muy típico de Occidente, sería una fuente de división. Por eso para nosotros es difícil pillarle el truco a Krishnamurti. Podemos ver que es así. La dialéctica es pura división. Krishnamurti promueve todo lo contrario. La realidad no se divide en un proceso infinito dialéctico de parejas, tesis, antítesis, sino que esa realidad hay que aprehenderla, no aprenderla, sino aprehenderla, con H intercalada, aprehenderla de modo holístico, en su totalidad, de una sola vez. Hay que observar la realidad sin prejuicios y de forma completa y unitaria. Y como esto está siendo muy denso, vamos a verlo con algún ejemplo. A ver, los ejemplos de algo tan denso también son densos, pero nos lo va a aclarar bastante, ya lo veréis. Vamos a ver qué pensaba Krishnamurti sobre el concepto de tiempo, que es completamente diferente del tiempo lineal que tenemos en el mundo occidental, ¿verdad? Que viene de la ciencia. Y ya veréis, el objetivo es, para Krishnamurti, captar aquello que es atemporal. Es decir, vamos a ver cómo Krishnamurti profundiza en el concepto de tiempo. Para deshacernos de la esclavitud del tiempo, tenemos la necesidad de comprender el tiempo como un todo, no de forma parcial o fragmentaria. O sea, hay que comprender que nuestra vida transcurre principalmente en el tiempo, no en el tiempo de la secuencia cronológica de los minutos, las horas, los días y los años, sino en el sentido de la memoria psicológica. Vivimos en el tiempo, somos el resultado del tiempo. Nuestra mente es el producto de muchos ayeres y el presente es el simple transcurrir del pasado hacia el futuro, ¿vale? Nuestras mentes, nuestras actividades, nuestro ser se basan en el tiempo, eso parece que tiene lógica, ¿no? Sin el tiempo no podemos pensar porque la memoria es tiempo también y sin memoria no hay pensamiento. En fin, todo esto parece que está relacionado y creo que ofrece pocas dudas. Debemos diferenciar dos clases de tiempo, el tiempo cronológico y el tiempo psicológico. El ayer como el tiempo de reloj y el ayer como recuerdo, ¿vale? No podemos negar el tiempo cronológico, hacerlo sería absurdo. Ahora bien, existe realmente otro tiempo aparte del tiempo cronológico. Es evidente que hay un tiempo como el ayer, pero existe ese otro tiempo que surge cuando la mente piensa, es decir, existe el tiempo aparte de la mente. Es evidente que el tiempo psicológico es un producto de la mente. Si no interviene el pensamiento, no existe el tiempo psicológico. Es decir, está el tiempo del reloj, el que es el cronológico, y el psicológico, que es cómo nosotros mentalmente percibimos ese tiempo. Eso, todos tenéis ese concepto, ¿no? Pero aquí lo estamos desmenuzando. El tiempo psicológico es un simple recuerdo. Se trata del ayer, que en conjunción con el presente configura el mañana, o sea, cuando el recuerdo de la experiencia de ayer da respuesta al presente, crea el futuro, lo cual sigue siendo un proceso del pensamiento, una intervención de la mente. El proceso del pensamiento genera continuidad psicológica en el tiempo, pero es algo real, tan real como el propio tiempo del reloj, el tiempo cronológico. Y podemos utilizar ese tiempo que es la mente como medio para comprender lo eterno, lo atemporal, que es justo el objetivo que nos habíamos puesto al principio, pillar lo atemporal. ¿Y por qué? Pues fijaros, vamos a ver el tema de la felicidad. La felicidad es un estado, no pertenece al ayer. La felicidad no es un producto del tiempo. La felicidad siempre es del presente. Es un estado atemporal. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis estado particularmente felices, serenos, satisfechos, un estado especial de júbilo, podríamos llamarlo así. Justo en ese momento el tiempo no existe, ¿vale? Solo existe el presente, ese presente inmediato. Pero después de esa experiencia de felicidad en el presente, la mente la recuerda y desea darle continuidad, acumulando pues cada vez más experiencias de esas, ¿no? Ese tiempo es
pues una especie de poseer y a la vez soltar, lo cual sigue perteneciendo a la mente. Esto es muy difícil de explicar, pero en resumen, Krishnamurti viene a decir que disciplinar la mente en el tiempo condiciona el pensamiento dentro del marco del tiempo, que es memoria, y que es evidente que eso no puede revelar aquello que es atemporal, que es justo lo que perseguimos, ¿vale? Hay una dificultad aquí. Casi todos estamos acostumbrados a pensar pues, que necesitamos tiempo para transformarnos. Imaginaros que tenemos algún defecto, alguna cosa que yo deseo cambiar, y que se suele decir en estos casos, pues que necesito tiempo para cambiar, ¿no? De algo que hago mal, a hacerlo bien. Esto parece que tiene lógica, ¿no? A todos nos ha pasado. Si, por ejemplo, si soy codicioso y la codicia me trae confusión, antagonismo, conflicto y desdicha, pues entonces para cambiar, transformarme y dejar de ser codicioso, que eso es malo, ¿verdad? Pues necesito tiempo. Esto es lo que decimos. Dame tiempo, por favor, para dar un golpe de timón a mi vida, para cambiar, Es decir, considero que el tiempo es un medio para evolucionar hacia algo más grande, ¿vale? Como esa situación no nos gusta, queremos algo mejor, algo más noble, más idealista, por ejemplo, pasar de ser codiciosos a ser generosos, ¿no? Por tanto, deseamos transformarnos, porque la codicia nos hace sentir dolor, incomodidad, conflicto, pero decimos nosotros, superaremos el conflicto con el tiempo. Y Krishnamurti dice todo lo contrario, veréis. Si digo que lo superaré con el tiempo, sigo estando en conflicto. Puedo decir que me llevará 20 días o 20 años librarme de ese conflicto, de ser codicioso. Me llevará 20 años, yo qué sé, cambiar mi codicia, pero durante ese tiempo seguiré estando en conflicto. Por tanto, el tiempo no producirá ninguna transformación cuando utilizamos el tiempo como medio para conseguir una cualidad, una virtud o un estado del ser, precisamente porque estamos metidos dentro del tiempo. Simplemente estamos posponiendo o eludiendo lo que debemos hacer, y esto genera una enorme confusión en todas los libros de autoayuda, las cosas de la New Age, etcétera, que nunca funcionan. ¿Por qué no funcionan? Por esto, precisamente. Y esto lo había visto Krishnamurti. No funciona por esto. Dicho de otro modo, resistir al conflicto que yo deseo vencer con el tiempo es a su vez más conflicto. El pensamiento de Krishnamurti yo entiendo, como os he dicho antes, que es difícil de pillar. Es muy hindú, si queréis. O sea, poco tiene que ver con nuestra manera occidental de pensar. Más práctica, ¿no? a la que estamos acostumbrados en Occidente. Hay que hacer cierto esfuerzo. Yo creo que le he cogido el truco, pero quizá la dificultad es en lo que dice el propio Krishnamurti, que hay que ver las cosas como un todo, incluido el propio proceso de ver y de pensar. O sea, todo es todo. O sea, no solamente la realidad que yo estoy viendo, sino el propio observador que soy yo, que ve esa realidad. Eso no es fácil. Para comprender algo, cualquier problema humano, ¿qué es lo importante? Lo esencial es una mente en calma de verdad, una mente dispuesta a comprender, que no sea exclusivista ni trate de concentrarse, lo cual sigue siendo pues una especie de resistencia, ¿no? Si realmente se desea comprender algo de inmediato, entonces se produce en la mente un estado de quietud. Hay que desearlo, ¿vale? Por ejemplo, cuando se quiere escuchar música o contemplar un cuadro que nos gusta, que nos impresiona, bueno, en ese momento la mente queda en calma, ¿no? Cuando de verdad nos metemos dentro de ese libro o nos metemos dentro de esa música o de ese cuadro. En ese instante la mente estará en quietud. Cuando dejen de depender del tiempo como medio de transformar lo que es y debido a que están interesados en comprender de forma natural, su mente pasará a ese estado de quietud y en ese estado de la mente surge la comprensión. Pero mientras la mente siga en conflicto, censurando, resistiendo, condenando, pues no se podrá comprender. No se podrá aprender esa realidad holística, ¿no? No se podrá pillar lo atemporal. Cuando la mente está en calma, en paz, es cuando se produce la transformación.
Cuando la mente deja de resistirse, de evadirse, de desentenderse o culpabilizarse de lo que es y observa pasivamente, ojo, pero por completo, entonces, desde esa pasividad de la mente, si de verdad se investiga el problema, coges la solución, se produce la transformación. La revolución tan solo es posible en el presente, no en el futuro, podríamos decir como conclusión, ¿no? La regeneración es hoy, no mañana. Si ponéis esto en práctica, descubriréis que de inmediato se produce esa regeneración, esa cualidad de lo nuevo, de lo renovado, porque una mente que tiene interés, que quiere o tiene la intención de comprender, siempre adquiere ese estado de quietud, de calma. La dificultad para la mayoría consiste en que no tenemos esa intención de comprender porque tenemos miedo de que si comprendemos, pues esto va a generar una acción revolucionaria en nuestra vida. Es decir, esto era, queremos que nos respondan a determinadas preguntas, pero tenemos miedo a la respuesta, ¿vale? O como decía uno que yo me sé, no me preguntes que te contesto. ¿Tú quieres saber algo? ¿Quieres saber la respuesta a tus problemas? Pregúntame. Ahora te voy a contestar y a lo mejor no quieres oír lo que te voy a contestar. Ese es el mayor obstáculo al crecimiento espiritual, ¿eh? Es el mayor obstáculo. Bueno, pues así pues, concluyendo, la regeneración de la que hablábamos al principio, el ejemplo de la codicia, solo es posible en el presente, no mañana ni en el futuro. La persona que depende del tiempo como medio para lograr la felicidad, para comprender la verdad o una transformación, únicamente se está engañando a sí misma. Vive en la ignorancia y por lo tanto en conflicto. Sin embargo, la persona que se da cuenta de que el tiempo no es la solución a los problemas y en consecuencia está libre de lo falso, como es lógico, esa persona tiene la intención de comprender. Entonces su mente está en calma espontánea, sin imposición, sin imposición práctica alguna. Cuando la mente está en ese estado de calma, de quietud, sin buscar ninguna respuesta o solución, sin resistir ni evadirse, entonces en ese momento puede haber regeneración. Porque en ese momento la mente es capaz de percibir la verdad y lo que libera es la verdad, no el esfuerzo de uno por liberarse. Bueno, he tratado de resumiros y explicar lo mejor que he podido un aspecto fundamental del pensamiento de Krishnamurti, como es su sentido de lo que es el tiempo y que es muy útil para vislumbrar el resto de su filosofía. Su filosofía es lo mismo, de esto que os he explicado, ha aplicado otras cosas, pero es la misma idea. No sé vosotros, pero yo no puedo estar más de acuerdo con sus palabras. Es decir, yo esto lo he visto claro. No veo tan claro a lo mejor cómo ponerlo en la práctica, pero yo creo que lo que él dice, o sea, me parece de un sentido común y de una sabiduría impropia de alguien tan joven, al fin y al cabo, ¿no? Ha construido su propio pensamiento desde cero, renunciando a toda contaminación de fuentes exteriores. Bueno, obviamente no a las influencias y a lo que él ha aprendido. Aquí no somos Dios. O sea, pero fijaros, o sea, renunciando al ocultismo tradicional de Occidente, de la sociedad teosófica, pero también a las raíces de su propia cultura oriental, de su país natal, la India. O sea, él ha puesto todo en solfa y bueno, pues ya ha dicho, aquí lo pongo todo en duda y solo construyo sobre seguro. Creo que hay una gran verdad en todo el pensamiento de Krishnamurti, que se extendió y divulgó a través de toda una vida, como hemos visto, de conferencias, seminarios, charlas con físicos, psicólogos y sabios en general de todos los países y de toda la humanidad. Indudablemente, Leadbeater, la persona que lo descubrió de la sociedad teosófica, tenía toda la razón del mundo. Krishnamurti era un avatar espiritual, un instructor del mundo, sin duda. Probablemente fuera Maitreya, pero tuvo la humildad, que esto es lo que le da valor, y la sabiduría para renunciar a la tentación de la soberbia, a la tentación de la avaricia sobre las riquezas que se le ofrecieron y que llegó a poseer. O sea, esto no eran promesas. El tío el castillo era suyo, tenía las llaves y la pasta era suya. Y lo devolvió todo.
esto solo puede venir de un espíritu superior, de un verdadero maestro, de alguien que de verdad merece la pena tomar tiempo en estudiar y poner en práctica sus enseñanzas. Luego tendrá razón en sus planteamientos, o quizá no, o quizá a medias, no lo sé. Yo creo que sí. Su sabiduría, en cualquier caso, nos servirá para lidiar con nuestros problemas, o quizá tendremos que seguir buscando, porque al fin y al cabo Krishnamurti no es un dios, es un hombre, pero sin duda singular, elevado y poseedor de una gran sabiduría que se labró él mismo sin recurrir a ninguna escuela de pensamiento, siendo el suyo totalmente original.